Muy bien, en esta oportunidad vamos a tratar de explicar cómo calcular la densidad de muros de una edificación. Es decir, si la cantidad de muros existentes en ambas direcciones, tanto en el eje X como en el eje Y, pues cumplen para poder resistir las fuerzas horizontales de dicha edificación. Y tenemos como datos zona de la edificación, es decir, en dónde va a ser construida. Tenemos como departamento Arequipa, provincia de Arequipa y distrito de Yarabamba. Estos primeros datos nos van a permitir pues encontrar la zona sísmica en la que se encuentra la edificación. Factor de suelo, perfil tipo S3, suelos blandos. Uso de la edificación para vivienda. Área en planta de la edificación 76.385 metros cuadrados, es decir, todo el área que va a ser construida. Y número de pisos de la vivienda, 3 pisos. Muy bien, vamos a proceder entonces a realizar el cálculo de la densidad de muros y pues ver si los muros aquí identificados cumplen pues con la densidad mínima necesaria. Muy bien, aquí tenemos una pequeña plantilla elaborada por LICMAT para el cálculo de densidad de muros en albañilería. Muy bien, y tenemos como pues primera instancia todo lo que corresponde a nuestros datos. Dentro de nuestros datos tenemos los parámetros sísmicos, el factor zona, el factor uso de la edificación, el factor suelo y el número de pisos. Y también nuestra área en planta de la edificación. Todos estos datos lo tenemos, simplemente vamos a registrarlos y a identificarlos en la norma en la que se encuentren. Los parámetros sísmicos se encuentran en la norma E030 del Reglamento Nacional de Edificaciones y aquí tenemos pues como datos el departamento de Arequipa, provincia de Arequipa, distrito de Yarabamba. Por lo tanto vamos a entrar a nuestra norma E030 para ver qué zona sísmica le corresponde a dicho distrito en donde va a ser construida nuestra edificación. Aquí tenemos departamento, región de Arequipa, provincia de Arequipa y distrito de Yarabamba, que le corresponde una zona sísmica de 4. Muy bien, entonces factor zona 4. Uso de la edificación, vamos a ver el uso de la edificación, nos dice vivienda. También lo encontramos en la norma E030. Aquí tenemos en la tabla número 5, categoría de las edificaciones y factor U. Nos dicen que es vivienda y por lo tanto le corresponde una categoría C, edificaciones comunes. Aquí tenemos vivienda, cuyo factor es 1. Muy bien, categoría C entonces, de viviendas. Y el factor suelo lo encontramos en la tabla 3 de la norma E030 también, pero nos dan como datos que es un perfil tipo S3, por lo tanto seleccionamos S3. El número de pisos, 3 pisos, y el área en planta de la edificación, 76.385. Muy bien, eso sería todos nuestros datos que necesitamos para el cálculo de densidad de muros. Muy bien, vamos a proceder entonces a la parte del desarrollo y antes de proceder con el cálculo vamos a explicar algunas condiciones básicas especificadas en la norma E070 de albañilería, en la que nos especifica qué condiciones deben cumplir los muros para ser considerados como muros portantes y por ende pues muros que puedan resistir a las fuerzas horizontales. Aquí tenemos nuestra edificación ya con los muros identificados tanto en el eje Y como en el eje X y pues para considerar a estos muros se tienen que tener algunas condiciones. Nos dice la norma que se lo tiene que considerar como muro portante aquellos que tengan una longitud mayor o igual a 1,20 m, incluyendo las columnas. Y también pues estos muros que tengan confinamiento en ambos lados con columnas. Si es que no tienen, se le coloca una columna de confinamiento. Y pues que tengan continuidad vertical hasta la cimentación. Si por ejemplo esta edificación va a ser de 3 pisos,
Es decir, todos estos muros identificados tienen que tener continuidad desde el primer piso al tercer piso. No simplemente este muro, por ejemplo, este muro lo vamos a encontrar en este piso y en el segundo piso ya no se encuentra. En ese caso ya no sería considerado como muro portante. Y pues hay otras condiciones también especificadas en la norma E070. Muy bien, entonces vamos a proceder con el cálculo. Aquí tenemos todos nuestros muros en ambas direcciones. Y vamos a contar cuántos muros tenemos en el eje X para poder ingresar ya a nuestra plantilla. A ver, vamos a contar en el eje X 1X, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X. 6 muros, cantidad de muros en el eje X, 6. Muy bien. Y en el eje Y, 1Y, 2Y, 3Y, 4Y. Tenemos simplemente 4 muros en el eje Y. Muy bien. Seleccionamos 4 muros entonces. Y automáticamente pues se nos aparece la cantidad de muros seleccionados nada más. Esta plantilla está para un total de 20 muros en ambas direcciones. Muy bien, teníamos simplemente 6 en el eje X. Muy bien, y 4 en el eje Y. Entonces la cantidad 1X tenemos simplemente 1. 2X también tenemos 1, 3X1, 4X1, 5X1, 6X1. La longitud, como ya les mencioné, la longitud es incluyendo columnas, que ya está especificado también aquí. Entonces vamos a nuestro muro 1X. Tiene una longitud de 4.10. 4.10 metros. 2X de igual manera, 4.10 metros. 3X de igual manera, 4.10 metros. 4X 1.78. 5X 2.20 metros. Y 6X también 2.20 metros. Muy bien, T viene a ser el espesor efectivo del muro, es decir, sin considerar tarrajeo, es decir, simplemente el espesor del ladrillo. En este caso los muros tienen un espesor en arquitectura de 0.15, por lo tanto el espesor efectivo vendría a ser 0.13 metros o 13 centímetros sin considerar tarrajeo. Muy bien, sería 0.13 para todos los muros. Muy bien, y ya automáticamente pues obtenemos nuestra área de corte de muros reforzados, es decir, la multiplicación de la longitud por el espesor efectivo. Vamos a ingresar nuestros datos en el eje Y y la cantidad también sería 1 para todos los muros. La longitud del muro 1Y es 4.35 metros. Muy bien, 2Y es 11.43 metros. 3Y 1.45 metros. Y 4Y 3 metros. Muy bien, el espesor también de igual forma 0.13. Y ya tenemos el área de corte de los muros reforzados, L por T. Muy bien, la densidad mínima de muros portantes a reforzar en cada dirección del edificio, es decir, en dirección X y en dirección Y, se obtendrá mediante esta expresión que lo tenemos en la norma E070. En la parte de estructuración en planta, densidad mínima de muros reforzados, mediante esta expresión, que pues viene a ser el área de corte de los muros reforzados, que es la sumatoria de L por T, entre el área de planta típica, es decir, el área en planta de la edificación. Y eso pues debe ser mayor o igual a Z por U por S por N entre 56. Z, U y S vienen a ser los factores de zona sísmica, importancia y de suelo, que están especificados en la norma E030, en las tablas 1, 5 y 3 respectivamente. Y este N viene a ser el número de pisos
de la edificación, en este caso de 3 pisos. Muy bien, y podemos ver pues aquí que si nos cumplen ambas direcciones. Por lo tanto, la cantidad de muros identificados tanto en el eje X como en el eje Y, pues cumplen, no hay problema. En caso de que no cumplan, nos dice la norma E070 que se puede aumentar el espesor de los muros, es decir, ya no serían de 15 centímetros en arquitectura, sino ya serían de 25. Especialmente cambiaríamos, por ejemplo, en este caso, si no cumplieran, los muros que colindan con otro terreno, es decir, los muros exteriores, por ejemplo, el 1Y, el 3Y o en su defecto, pues el 2Y, se cambiarían a otro espesor. Y el espesor ya vendría a ser aquí el espesor efectivo 0.23, en caso de que no cumplan. En este caso nos cumple simplemente con ese espesor, por lo tanto nuestra densidad de muros sería correcta. Muy bien, espero haberles explicado cómo calcular la densidad de muros de una edificación. Muy bien, no olviden de visitar mi canal de YouTube LICMAT20 y pues suscribirse y darle me gusta a este video. Y no olvides también de visitar mi página web licmat.wordpress.com, en donde podrás encontrar diferente material relacionado a matemáticas e ingeniería. Muchas gracias.